noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos una noche más en el grupo de estudio Dama de Tingener y Latam. El día de hoy vamos a seguir continuando con nuestro querido libro de Dama. Vamos a tocar el capítulo número 15, que es sobre Data Management Maturity Assessment. El día de hoy vamos a contar con Kevin Alvarte. Bueno, un poquito sobre Kevin. Kevin es Senior Data Scientist en el Banco de Crédito del Perú. Actualmente está cursando un MBA en España, una diplomatura en Centrum de la PUC y un programa de micromaster del MIT. Entonces, muchas gracias por tenerte aquí con nosotros. Sí, un gusto igualmente. Entonces, bueno, empezamos. Bueno, ahí me presentaron. Igual después pueden verlo también en los videos, ¿no? Puedo pagar a ganar el tiempo. Bueno, vamos a hablar del capítulo 15, que es la gestión del nivel de madurez, ¿no? De datos. Entonces, antes de eso, vamos a empezar con unas láminas de introducción que creo que les va a ayudar mucho. Es un contenido que no está en el DAMA, pero es algo que se conecta bastante profundo, ¿no? Bueno, esta parte sí está en el DAMA, es la gestión ¿qué es la gestión de los datos? ¿No? Como este capítulo básicamente no se trata de evaluar el nivel de madurez de los datos, de la gestión de los datos, entonces debemos recordar un poco, ¿no? ¿Qué es la gestión de los datos? Entonces tenemos los principios. Entre los principios de los datos, la gestión de los datos, como recordamos en el capítulo 1, ¿no? Básicamente se vio eso. Tenemos la gestión efectiva de los datos requiere un compromiso de liderazgo, ¿no? Los datos son valiosos, ¿no? Sabemos que los datos deben ser gestionados como un activo, ¿no? ¿Y por qué es eso? ¿No? Porque los datos conllevan a beneficios y también a costos. Entonces es importante ver la forma de optimizar los costos y maximizar los beneficios para que ese activo siempre genere positivo, ¿no? Entonces, bueno, también la gestión de datos depende de diversas habilidades. Los requerimientos de la gestión de datos son los requerimientos de negocio, ¿no? Esa es una frase tan corta, pero a la vez tan profunda, porque en verdad todo lo que sale como requerimiento de negocio, ahí debería enfocarse en los requerimientos de gestión de datos. Y eso se conecta con los requerimientos de TI, ¿no? Dama te indica que, bueno, el negocio primero, en base al negocio, gestionas tus datos y esos requerimientos de la gestión de datos deben guiar las decisiones de TI, ¿no? Entonces, en ese orden, ¿no? Ese es un principio, quizás en Dama no se menciona tanto, pero es un principio llamado alineamiento estratégico, ¿no? Hay otros marcos de referencia como TOGAF, ¿no? De arquitectura empresarial, donde se hablan también de esto, ¿no? Un poco los principios de alineamiento estratégico y todo esto, ¿no? La arquitectura de una empresa, ¿no? Y los componentes de una empresa en sí. Entonces, esto es básicamente una parte que refleja eso. La gestión de los datos depende de diversas habilidades, claro, es multifuncional, requiere una perspectiva organizacional y debe poder representarse desde varias perspectivas, ¿no? Entonces es eso. Vamos a pasar a la siguiente lámina. A ver. Bueno, básicamente acá vemos lo que es el tema de qué es diferencia, cuál es la diferencia entre administrar y gestionar, ¿no? ¿Y por qué estamos viendo esto ahora? ¿No? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de gestión de datos y cómo evaluamos el nivel de madurez de la gestión de datos. Pero debemos saber qué es gestión, ¿no? Un poco para interiorizar un poquito más estos conceptos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre administrar y gestionar realmente, no? Bueno, se dice que la administración, ¿no? Tiene como sus pilares la planificación, la organización, la dirección y el control, ¿no? Esos son los pilares de la administración, donde la planificación básicamente define misiones y objetivos, ¿no? Básicamente ves el futuro, ¿no? Tratas de ver a dónde vas a ir en la empresa, ¿no? O lo que estés planificando. Entonces, con la organización estableces una estructura de roles, ¿no? De funciones. Con la dirección ejerces tu poder de influencia sobre todo esto, sobre tus recursos, ¿no? Para cumplir tus metas. Y con el control, básicamente, ¿no? Todo el tiempo estás midiendo y corrigiendo, ¿no? Los procesos, cualquier error que pueda haber para mejorar el desempeño, ¿no? Y puedas lograr tus objetivos, ¿no? Y básicamente gestionar los recursos, ¿no? En el fondo también, ¿no? Hay un solapamiento entre administración y gestión. Entonces, básicamente, en resumen, es hacer las cosas correctas, ¿no? ¿Qué y cuándo, no? ¿Qué y cuándo hacer las cosas?
qué cosa y cuándo. En cambio, gestionar ya se basa, digamos, es un poco más específico en esta parte porque ya asume que ya existe, ¿no? Algo que hacer, ¿no? Ya definido y cuándo hacer, ¿no? Una temporalidad y qué cosa realizar. Entonces, ¿qué indica esto? ¿No? Hacer correctas cosas, ¿no? Ya ves cosas más específicas como quién lo debería hacer, ¿no? ¿Qué especialista, qué especialidad es la que ve eso y cómo, ¿no? Entonces, aquí ya vemos lo que es más focalizado la parte de mejorar continuamente, ¿no? Los procesos que se estén viendo y, bueno, aplicar todo, ¿no? Lo que es estrategias, herramientas y técnicas. Entonces vemos que en el fondo está involucrado algo que son los procesos. La gestión por procesos nos ayuda a la optimización y mejora continua, ¿no? Entonces, y ahí es donde vamos a entrar justamente, ¿no? Gestión de datos. Entonces, si queremos extrapolar esto a los datos, ¿no? Entonces, debemos saber, ¿no? Que queremos aplicar estrategias, herramientas y técnicas, y bueno, para mejorar, ¿no? Continuamente, ¿no? Lo que estamos realizando. Pero presuponiendo, en cierta parte, ¿no? Presuponiendo que ya existe, ¿no? Algo definido que hacer, ¿no? Y cuándo hacerlo, ¿no? ¿No? Ya existen algunos proyectos, o en líneas generales existen business drivers, ¿no? En cada capítulo habremos visto business drivers o motivadores de negocio. Entonces, a ver. Bueno, y ahora debemos conocer qué es un proceso, ¿no? Básicamente, un proceso es una secuencia lógica y relacionada de actividades repetitivas que toman entradas de un proveedor, añade valor y produce resultados para un cliente, ¿no? Básicamente un proceso es como una caja, ¿no? Donde hay suministradores o proveedores, ¿no? De inputs para el proceso y el proceso bota outputs para un consumidor o cliente, ¿no? Entonces, básicamente esa es la abstracción. Y entonces aquí justamente ya aterrizamos, hacemos el link, ¿no? Con el capítulo Dama. Entonces, ¿cómo evolucionan los procesos? ¿No? Entender eso es básicamente lo que es el modelo de madurez de capacidades, ¿no? Básicamente en un CMM o modelo de madurez de capacidades, ahí se describe cómo evolucionan los procesos desde el inicio, ¿no? Hasta lo óptimo, ¿no? Desde un proceso, digamos que no está sistematizado, no está estandarizado, no sigue estándares, que recién es nuevo quizás, hasta un proceso que ya es bastante estandarizado, optimizado, ¿no? Hasta el máximo nivel de madurez, ¿no? Entonces, esa descripción lo hace el CMM, y luego, ¿cómo evalúo la madurez? Entonces, naturalmente uso ¿no? La descripción de cómo evolucionan esos procesos para luego obtener, ¿no? La evaluación de madurez ¿no? De los procesos, ¿no? Y bueno, básicamente ese es el CMA, ¿no? Entonces, visto eso, habremos visto, por ejemplo, todos los capítulos de Dama Book, que siempre encontramos esta imagen, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, es un diagrama de contexto donde justamente se refleja, ¿no? Lo que estábamos comentando, ¿no? El proceso en sí es la caja azul, no lo que vemos de azul, es el proceso, ¿no? Pero esto tiene diversos suministradores que dan ciertos inputs al proceso para que ejecute sus actividades, ¿no? Ejecutando herramientas técnicas, ¿no? Usando métricas, para luego emitir un output y satisfacer a unos clientes, los consumidores, ¿no? Entonces también son conocidos como diagramas IPOC, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué vemos? Que son procesos, ¿no? Y justamente hace un momento hablamos de la gestión de procesos, ¿no? Gestión por procesos, ¿no? Entonces va bastante linkeado a eso. Otra rama también, gestión por procesos. Entonces, y solamente para terminar esta introducción y seguir linkeando el tema, básicamente, ¿qué es la diferencia entre función y proceso? ¿No? Una función, básicamente, o cuando hablamos ¿no? de áreas funcionales, hablamos sobre áreas ya definidas, ¿no? Puede ser un área ya de repente de investigación de mercados, un área de marketing, área de manufactura, pero los procesos suelen ser transversales a muchas áreas funcionales, ¿no? Puedes trabajar, por ejemplo, en un proyecto de datos que involucra más de un área, más de dos áreas.
Entonces, normalmente son horizontales. Entonces, en eso radica, porque los procesos van más orientados a un desarrollo de productos, ¿no? Y eso muchas veces suele ser transversal a muchas áreas funcionales. Entonces, pensar un poco por procesos rompe este tema de los hilos, ¿no? Si nos damos cuenta, bueno, eso también va bastante linkeado al tema de cómo ha ido evolucionando la teoría de administración, ¿no? Y el tema de la gestión, ¿no? Muchas veces se hablaba antes de la gestión por funciones, ¿no? Funcional, ¿no? Donde, digamos, cada departamento tiene sus metas y se cierra en eso, ¿no? Y ve sus números y ya, ¿no? Y una empresa suele ser tan enorme, ¿no? Suele crecer tanto que llega un punto donde ni siquiera es muy difícil que uno conozca, ¿no? A gente de otra área o gente de otra gerencia, ¿no? De otra división. Y, y ocasiona silos, ¿no? Por tener una gestión por áreas funcionales. Entonces, bueno, luego ya cambió ese paradigma y luego vino la gestión por procesos que rompen esos hilos, ¿no? Y por eso es que, ¿no? En el trasfondo del drama vemos esos diagramas de contexto que reflejan procesos, porque, bueno, es un paradigma que se ha dado estos años, ¿no? Que cambia un poco el tema de cómo se hace gestión, ¿no? Y se está extrapolando los datos, ¿no? Pero es algo mucho más general, ¿no? Bueno, y ya hablando sobre el drama nos indica esto, nos indica que existen niveles de madurez de procesos, ¿no? En total existen 5. Bueno, inclusive un nivel cero, un llamado cero, que básicamente refleja lo que es la ausencia de la capacidad, ¿no? Justamente. ¿Qué tenemos como nivel inicial? Tenemos como nivel inicial la ausencia de la capacidad, ¿no? Nivel cero. Bueno, nivel uno recién el inicial o ad hoc. El éxito depende de la competencia de individuos, ¿no? Es como decir un equipo de fútbol, ¿no? Que juega, digamos, así al azar, ¿no? Sin técnica, sin nada. Y de repente tienes un jugador bueno o tienes un jugador que de rato en rato le sale cosas buenas y ganaste por eso, ¿no? Por algo muy individual, ¿no? O uno de los jugadores es bueno y él nomás está esforzándose, ¿no? O de repente le salen los juegos, pero los demás no, ¿no? Y entonces te das cuenta que no es repetible, ¿no? O sea, si al director técnico que está en ese equipo le mandas a otro, no hay nada que te asegure que se va a repetir el éxito. Entonces, ya un proceso de nivel 2 es un proceso repetible, ¿no? Entonces, ya existe un mínimo de disciplina, ¿no? Entonces ya existen funciones definidas, mira, tú vas a defender, ¿no? Tú vas a atacar, tú vas a estar en medio campo, entonces ya existe un orden, ¿no? Que al menos en cierta parte se va a repetir ciertos éxitos, ¿no? Entonces, es eso, ya es un nivel repetible. Un nivel definido, el nivel 3 es un nivel estandarizado, ¿no? Esto quiere decir, por ejemplo, acogerse a una ISO, ¿no? O acogerse a un estándar que uno ha creado o existe en el mercado, ¿no? Entonces, eso ya es básicamente lo que es el nivel definido, ¿no? Bueno, siguiendo el ejemplo, ¿no? Sería equivalente a tomar algún estándar de fútbol, ¿no? Etcétera, ¿no? Un tipo de juego ¿no? Y adquirirlo, ¿no? Y, bueno, implementarlo. Luego el nivel 4 es el nivel gestionado. Entonces, ya son los procesos que están cuantificados y controlados, ¿no? Bueno, sería equivalente, de repente, ¿no? Ponerle esas típicas zapatillas, ¿no? Que te ayudan a medir la velocidad, ¿no? No sé, puedes hacer diversas cosas, ¿no? Análisis de datos inclusive. Bueno, la idea es que puedas sacar indicadores, ¿no? Que puedas sacar indicadores de los procesos, ¿no? Para ver si se están cumpliendo, ¿no? En una empresa, ¿no? Tener algunos indicadores básicos, por ejemplo, de los procesos que se están, ¿no? Que se están realizando. Pueden seguir un estándar, sí, pero no se están cuantificando. Entonces, para controlar un poco ¿no? El proceso, la calidad del proceso, entonces necesitas indicadores, ¿no? Necesitas cuantificarlo. Entonces, acá se habla un poco de la gestión cuantitativa, ¿no? De los procesos. Entonces, ese es el nivel 4, el nivel gestionado, ¿no? Los procesos son cuantificados y controlados, ¿no? Por medio de estos números, ¿no? Luego, nivel 5 ya sigue el nivel optimizado.
Entonces esto ya va linkeado a las metas, ¿no? Y es cuantificado, ¿no? Entonces ya no solamente ves un proceso aislado, sino ya lo relacionas con el objetivo final, ¿no? El objetivo de la empresa, ¿no? Entonces ya está optimizado para servir al objetivo de la empresa, ¿no? A las metas, ¿no? A las metas finales. Y con esto, bueno, ¿no? Y en esencia también la meta del proceso, ¿no? Porque es la naturaleza es que estén relacionadas. Bueno, y así describimos estos 5 niveles. A ver. Bueno, entre otras cosas también tenemos, digamos, los business drivers, que son los motivadores de negocio. Entonces, como hemos visto, los niveles de madurez de los procesos, y anteriormente hemos visto, ¿no? Un poco de relación de la administración con la gestión, ¿no? Nos damos cuenta que va bastante relacionado a conseguir objetivos. Que una empresa siempre tiene objetivos por conseguir, ¿no? Ya eso deriva de un planeamiento estratégico, ¿no? Que ha realizado, ¿no? Probablemente ya la parte ejecutiva, ¿no? Entonces, eso justamente, todo eso decanta en ciertos motivadores de negocio, ¿no? Que responde a unas ciertas necesidades de la organización para cumplir sus objetivos. Entonces, ¿qué tenemos entre los principales business drivers que nos da, ¿no? Para aumentar el nivel de madurez, ¿no? De la gestión de datos? La regulación, ¿no? Muchas veces cambios regulatorios, por ejemplo, sobre todo en bancos, ¿no? Eh, muchas veces se audita, ¿no? El tema de la calidad de datos. Entonces, hay fuerte, digamos, motivación cuando hay una regulación que te obliga, ¿no? A mantener la calidad de esos datos. Entonces, la regulación es una de los motivadores. Bueno, el otro, el gobierno de datos, ¿no? Si el gobierno de datos es un habilitador para cumplir tus metas, entonces también, ¿no? Lo otro, bueno, mejorar tus procesos, ¿no? Muchas veces necesitas que tus datos estén correctamente gestionados para para mejorar tus procesos, ¿no? También es un motivador. El cambio organizacional, ¿no? Si estás emprendiendo un cambio a nivel de organización, entonces seguramente también estás requiriendo de datos, ¿no? Si es que ese cambio organizacional está ligado a eso. Nuevas tecnologías, ¿no? Sobre todo ahora que casi todas las nuevas tecnologías van ligadas a los datos, entonces si quieres adoptarlas y mantenerte competitivo, entonces debes asegurar que tus procesos en temas de datos estén con un nivel de madurez lo suficientemente alto para acoger estas nuevas tecnologías. Bueno, y bueno, la gestión de datos como tal, ¿no? En sí misma, ¿no? Eh, la calidad de datos siempre, digamos, va a ser importante, ¿no? Porque tomar decisiones basadas en datos con data de mala calidad te va a implicar riesgos, ¿no? Porque aumenta la probabilidad que te equivoques, ¿no? Entonces también esa parte es muy importante. Por otro lado, bueno, tenemos aquí el diagrama CIPOC entonces de ese proceso, ¿no? De la gestión de, de la evaluación de la madurez, ¿no? De la gestión de datos. Entonces, tenemos los inputs. Básicamente los suministradores de estos inputs son ejecutivos, data stewards, empleados, ¿no? Expertos de ciertas materias. ¿Y qué inputs dan a este proceso? Básicamente dan las metas del negocio, ¿no? Entonces, no, y recordemos, ¿no? Que las metas de negocio siempre van, digamos, a direccionar, ¿no? Todo lo que hagamos en la gestión de datos. Bueno, la cultura de la empresa, frameworks, ¿no? Ya de madurez de datos, políticas, estándares, procesos que esté acogiendo la institución. Y benchmark, ¿no? También te puedes guiar de benchmark en el mercado. Bueno, luego las actividades, que las vamos a ver más a detalle en un momento. Entre otras actividades que tenemos, digamos, primero, realizar la planificación de la evaluación que vamos a hacer, ¿no? Básicamente, bueno, establecer el alcance que vamos a evaluar, ¿no? Si vamos a evaluar la madurez, tenemos que delimitar un alcance, ¿no? Y luego realizar el plan de comunicaciones, ¿no? Para que todos puedan participar, ¿no? Para que la parte, los colaboradores que deben participar de esto lo puedan realizar, hay que realizar un plan de comunicaciones, ¿no?
Luego, segundo punto está ya justamente la evaluación como tal, ¿no? Realizar la misma evaluación como tal. Y justamente aquí entra la recolección de información, ¿no? Realizar la evaluación e interpretar los resultados, ¿no? Eso también lo vamos a ver más a detalle en unos momentos. Luego, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo al final, ¿no? De evaluar la madurez de tus datos, de la gestión de tus datos? Básicamente, ¿no? Es dar recomendaciones al fin y al cabo para mejorar, ¿no? Entonces, habíamos recordado, ¿no? Que básicamente todo esto primero deriva de que el negocio quiere conseguir unas metas. Luego, el negocio puede darse cuenta que necesita ciertas capacidades. Luego, al darse cuenta que necesita ciertas capacidades, ¿no? Puede hacer su modelo de capacidades y se da cuenta que requiere que ciertos gaps, ¿no? Hay ciertas brechas en la gestión de sus datos. Y esto se transforma al final en un motivador de negocio, ¿no? Que va directamente linkeado al objetivo, a conseguir sus objetivos. Entonces, este motivador de negocio, ¿no? Básicamente, digamos, es la razón de por qué se hace esta evaluación, ¿no? Entonces, ¿cómo debería terminar esta evaluación? Dando una recomendación, ¿no? Ya, si mi objetivo era, o sea, si yo tengo, digamos, una necesidad de incrementar mi gestión el nivel de madurez de mi gestión de datos, digamos, a un nivel 3, digamos, ¿no? O un nivel 4, ¿no? Para coger cierta tecnología, para ser competitivo, ¿no? Entonces, infiero que debo llegar a un nivel 4. Ahora hacen el proceso de evaluación del nivel de madurez y salimos en un nivel 2. Entonces, decir eso en sí mismo es bueno, pero no te agrega valor directamente. Lo que te agrega valor es crear el programa, ¿no? Que te ayude a mejorar, ¿no? Y justamente es el siguiente paso, ¿no? Entonces, ¿cómo salto del 2 al 4 para cumplir mis objetivos, ¿no? Empresariales? Ahí va el valor, ¿no? Entonces, es eso, en la fase 4. Y la 5, bueno, reevaluar la madurez, ¿no? Es un ciclo continuo, ¿no? Todo el tiempo, cada cierto tiempo debemos hacer esto, ¿no? Para poder asegurar, ¿no? Que estemos cumpliendo los objetivos y que estemos manteniendo el performance, ¿no? Entonces, bueno, aquí quién participa, bueno, el CDO, el gestor de negocios, ¿no? La oficina de gobierno de datos, entre otros. Y los entregables, básicamente son los puntajes, ¿no? Los ratings. El baseline, ¿no? De madurez, de dónde estamos partiendo bueno, y a dónde queremos llegar también, ¿no? Bueno, y básicamente, bueno, la evaluación, el riesgo, el tema del resumen ejecutivo, el roadmap, ¿no? Aquí lo más importante es ver el roadmap, ¿no? La recomendación es el roadmap, ¿no? Cómo saltar de 2 al 4 de recomendaciones y luego, digamos, ¿no? Todas las actividades que vas a realizar para elevar esto y en cuánto tiempo lo vas a hacer, ¿no? Entonces, alguien que está en nivel gerencia, eh, cuando tome esto, lo que va a tomar al final es el roadmap, ¿no? Es lo que más, digamos, aporta valor. Entonces, ya, ¿qué debemos hacer para elevar esta capacidad que necesito? ¿Por qué? Porque ya hice un plan estratégico y sé que debo lograr esta meta, pero para esta meta necesito esta capacidad. Y para tener esta capacidad necesito elevar nivel de madurez, ¿no? Hágalo el roadmap y trato ¿no? de ejecutarlo, ¿no? De gestionar esa ejecución. Entonces lo veo a nivel macro, ¿no? Esa es la perspectiva, digamos, de un gerente, ¿no? En este contexto. ¿No? Entonces ahí los consumidores están, de hecho, los ejecutivos, pero también están, digamos, los roles relacionados a datos, ¿no? El data steward, el data governance, entre otros. ¿No? Bueno, y como siempre aplicamos métricas, herramientas y técnicas. Ahora, los objetivos y los principios, ¿no? Los objetivos de una evaluación de madurez, bueno, es básicamente como ya habíamos visto, ¿no? La recomendación. O sea, al final es dar el roadmap, ¿no? Esa es la esencia, ¿no? Ese es el spoiler, ¿no? El spoiler es dar el roadmap a la gerencia de qué debe hacer y, bueno, y hacerlo también, ¿no? Entonces, es eso. Pero entre otros objetivos también tenemos, ¿no? Educar a los stakeholders acerca de la gestión de datos, los conceptos, principios y prácticas.
¿no? Bueno, clarificar a los stakeholders los roles, ¿no? El tema de los roles y responsabilidades, ¿no? Bueno, también la necesidad de, bueno, resaltar la necesidad, ¿no? De gestionar los datos como activo crítico, ¿no? Ampliar el reconocimiento de la gestión de las actividades de la gestión de datos alrededor de la organización, ¿no? O sea, esta en parte también es una gestión del cambio, ¿no? Esto es naturalmente una gestión del cambio, ¿por qué? Porque implica saltar de nivel, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Implica evaluar con el objetivo de luego proponer un cambio para saltar a un nivel deseado, ¿no? Entonces es eso, contribuir para mejorar, ¿no? Los procesos, justamente. Y estos son los niveles, pero ya aquí hablamos un poco más aterrizado el tema de data, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos el nivel 1, no hay nada de gobierno, ¿no? Hay poco o no hay gobierno, limitadas herramientas, controles aplicados inconsistentemente, ¿no? No hay, digamos que no se aborda correctamente la calidad de datos, ¿no? Entonces, cuando ya alcanzamos un nivel 2 repetible, ya tenemos un nivel, un gobierno de datos emergente, ¿no? Ya comenzamos a introducir algunas herramientas, ya existen, ya comienza a haber algunos roles, ¿no? Es como decir ya, mira, juega de centrocampista, lo que decíamos, ¿no? El ejemplo, ¿no? Mira, ya tú vas a ser data steward, mira, tú vas a ser data owner, ¿no? Tú vas a ser data custodian, vas a ayudar al data steward, así, ¿no? Entonces ya al menos existe algún orden, ¿no? Entonces, bueno, a nivel definido, y adoptas un estándar, ¿no? De repente ya estás aplicando la primera iteración de tu dama, ¿no? Entonces, ya, ¿no? Ya estás aplicando un estándar, ¿no? Y ya luego a nivel gestionado ya estás con todo tu dashboard, ¿no? Con tus paneles, ya estás con tus indicadores, digamos, constantemente actualizados, y estás gestionando en base a métricas, ¿no? Tu gestión de datos. Y a nivel optimizado ya es, bueno, procesos altamente predecibles, ¿no? Ya con riesgos reducidos, ¿no? Esto ya es cuando, digamos, todas estas mejoras se hacen continuamente, ¿no? Y así llega a un nivel, digamos, donde ya puedes asegurar el éxito todo el tiempo. Ujú. ¿Es eso? No sé si alguien creo que quería hablar o, o fue un error del micrófono. Creo que fue el micrófono. Ujú. Una consulta, no sé si ven esta barra de aquí o yo solamente lo veo porque estoy Solo proyectando. la ves tú. Nosotros estamos viendo toda la presentación. Ah, ya, sí. A ver, quiero sacarlo, pero bueno, ya, ahí lo voy a dejar. Ya. Entonces, el criterio de evaluación, seguimos con eso. Bueno, básicamente en el criterio de evaluación, ¿qué nos ayuda esto, no? Primero, ver las actividades, ¿no? ¿Qué también definida está una actividad, no? Recordemos que en el fondo estamos viendo procesos, ¿no? En el fondo todos estos son procesos. Entonces debemos ver qué tan definidos están, ¿no? Sus actividades, ¿no? Y qué prácticas, si están haciendo las mejores prácticas en sus actividades. Pero los procesos usan herramientas, ¿no? Los procesos usan herramientas. Entonces, hay que evaluar si las herramientas están disponibles, cuándo, dónde y cómo se necesitan, ¿no? Y si está, digamos, si esto corresponde a un plan para satisfacer capacidades en un futuro, ¿no? O sea, tener una tecnología que ya va a ser obsoleta en un año no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces hay que siempre estar mirando al futuro, ¿no? Entonces va un poco de ese lado. Luego, en estándares, ¿cómo documentamos, no? Bueno, también ese tema es importante. Y ver si los estándares están implementados, ¿no? Y hay una correcta gestión del cambio también, ¿no? En el fondo, como recordamos, es una gestión hay una gestión del cambio implícita, ¿no? Bueno, y la gente y los recursos, ¿no? Que también está organizado mis actividades, ¿no? Cómo están definidos mis roles y las responsabilidades, ¿no? Del proceso. Entonces, bueno, básicamente una evaluación se ve así, ¿no? Ya, digamos, imaginemos que hemos terminado de evaluar una empresa,
¿no? Y queremos hacer un resumen súper ejecutivo, al final sería esto, ¿no? Esto sería lo más rápido que podrías ver. ¿Y qué quiere decir? Bueno, básicamente este es tomando el marco DAMA, tenemos las 11 áreas del conocimiento, ¿no? Entonces cada uno tiene sus procesos y hemos evaluado cada uno de esos procesos, ¿no? ¿Y qué hemos evaluado? ¿No? Lo que veíamos en el CIPOC, ¿no? Y lo que vimos aquí, ¿no? Que vimos las actividades, ¿no? En la cajita del proceso habíamos visto que estaban las actividades, que usan herramientas, técnicas y todo esto, pero también involucran personas y recursos, ¿no? Y también es importante evaluar la ejecución de estándares. Entonces, es eso, todo lo que hemos evaluado, y depende del nivel que hayan alcanzado, del 0 al 5, es lo que colocamos, ¿no? Entonces, normalmente, cuando uno evalúa, lo que tiene es un estado actual y un estado que quiere alcanzar. Pero ahí les hago una pregunta a la reflexión, ¿no? ¿Toda empresa quiere alcanzar el nivel 5? ¿No? O sea, porque si me dicen el nivel que quiero alcanzar, entonces una empresa podría, yo quiero alcanzar el 5 en todo, ¿no? Entonces, es una pregunta, ¿no? Digamos así, bien polémica, ¿no? Pero la verdad es que no, ¿no? ¿Por qué? Porque elevar el nivel de madurez de un proceso conlleva costos y esfuerzos, ¿no? Conlleva asignar recursos. Entonces, solamente debes tener digamos, un ranking deseado que corresponda al que necesitas realmente, ¿no? ¿Y qué te define eso? El modelo de capacidades, ¿no? ¿Qué te define eso? Bueno, tu plan estratégico en realidad, ¿no? Entonces, para conseguir tus metas, ¿no? Hay digamos, ciertos habilitadores, ¿no? Que debes tener, ¿no? Entonces hay unas capacidades que debe tener tu organización. Entonces, y en todo ese modelo de capacidades están tus procesos. Y en todo eso está el tema de datos, ¿no? La gestión de datos como tal, es un ítem, ¿no? Y esa gestión de datos requiere ciertas capacidades, y entonces ahí está la brecha, ¿no? Entonces, solamente hasta donde necesitas, ahí es donde deberías invertir, ¿no? Porque es una inversión al final. ¿Qué pasa si inviertes de más? De repente no te justifica, ¿no? Es más gasto que retorno, ¿no? Al menos en el estado en el que estás, probablemente no. Entonces es eso. No se pone 5 en ranking deseado, ¿no? Si no, todo el mundo pondría 5 a todo, sino es justamente el punto en que necesitas para conseguir tus metas como empresa, ¿no? Entonces es eso. Entonces, bueno, tenemos los frameworks existentes. Existen varios frameworks, entre ellos el CMMI, ¿no? Bueno, básicamente ha sido pensado también para el tema de software, ¿no? Para el tema informático. Bueno, básicamente, ¿qué áreas evalúa? Evalúa la estrategia de gestión de datos, el gobierno de datos, la calidad de datos, ¿no? La arquitectura, operaciones, el soporte de procesos, ¿no? Bueno, básicamente esas son las aristas que aborda. Vamos a darnos cuenta que otros frameworks de evaluación de datos, de madurez de datos, no abordan lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el DECAM, ¿no? Describe 37 capacidades y 115 subcapacidades, ¿no? Entonces es un poco más robusto en esta parte, ¿no? ¿No? Es eso. Básicamente, aquí se enfoca bastante, ¿no? En tener un compromiso de los stakeholders, ¿no? La formalidad de los procesos y tener artefactos existentes, ¿no? Y que demuestren justamente el logro de las capacidades. ¿Qué quiere decir artefactos? Normalmente, típicamente un artefacto es una evidencia o documentación de algo, ¿no? Entonces, tener un documento, un estándar, un manual, ¿no? Son artefactos, ¿no? Es la denominación que se hereda inclusive del TOGAF, ¿no? Es un marco de arquitectura empresarial, ¿no? Es importante un poco conocer esos términos porque eh, todo el tema de gestión de datos, todo el tema del DAMABOK en realidad está bastante ligado al TOGAF. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Y lo voy a mostrar en una imagen, ¿no? Posteriormente. Bueno, luego tenemos el marco de IBM, ¿no? Básicamente acá se ve 4 categorías, ¿no? El tema del outcomes, lo que son la gestión del riesgo de datos, los habilitadores, ¿no? Que es la estructura organizacional,
las políticas, la disciplina SCORE, ¿no? La gestión de calidad de datos. Casi todo el tema en gestión de datos, digamos, una de las actividades más importantes es la gestión de calidad, ¿no? Es más, es tan importante que en el capítulo 1 de Dama menciona gestionar los datos es gestionar su calidad, ¿no? Y su ciclo de vida, ¿no? Entonces, así de importante es la calidad de datos, ¿no? Por eso es una disciplina core. Bueno, y las disciplinas que lo soportan, ¿no? Soportan, quiere decir, ¿no? Que hacen, que habilitan que eso sea posible, ¿no? Están las demás, ¿no? La arquitectura de datos, la clasificación y los metadatos, entre otras, ¿no? Luego tenemos otros dos marcos más, el marco de Gartner y el marco de Stanford, que originalmente, digamos, no fue creado para ser un marco de gobierno de datos, el marco de Stanford, pero bueno, al final, debido a su gran amplitud de temas de madurez de datos, se derivó digamos, un modelo de madurez, ¿no? A partir de esto. Bueno, básicamente se enfoca en lo que son gobiernos de datos, pero no en gestión de datos como tal, ¿no? No en el todo, ¿no? Pero sí te provee las bases para evaluar toda la gestión de datos como tal, ¿no? Entonces, es más enfocado a gobierno de datos, este nivel de madurez. Y bueno, el marco de Gartner, ¿no? Es más, y aquí hacen más énfasis en la parte de la visión, la estrategia, las métricas, el gobierno, los roles, ¿no? Esa infraestructura, las responsabilidades. Bueno, este es un resumen bastante rápido para solidificar un poco este capítulo, perdón, este subcapítulo. Y aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, todos los marcos y qué áreas de conocimiento conlleva cada uno, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque luego, como vamos a ver las actividades, vamos a tener que escoger, ¿no? Se tiene que escoger un marco. Si se dan cuenta, hay algunos marcos que son open source, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Son libres, y hay otros marcos que cuestan, ¿no? Hay otros marcos que provienen de vendors. Y el DAMA, ¿qué te recomienda? Otro spoiler, bueno, te recomienda tomar marcos libres, ¿no? ¿Por qué? Porque los marcos provenientes de vendors existe un conflicto de interés, ¿no? Que te puede sesgar a lo que ellos tienen implementado, y se puede sesgar también por el temas comerciales en general, ¿no? Y el marco y el DAMA explícitamente te recomienda, explícitamente, así está escrito, que no deberías coger un marco de un vendor, ¿no? Pero lógicamente esto depende de cada empresa, ¿no? Si trabajas con muchas tecnologías de un vendor, entonces, de IBM, por ejemplo, entonces quizás te convenga, ¿no? ¿Es eso? Bueno, y aquí eh, el resumen de la introducción, ¿no? Para resumir esta parte 1, vamos a ver 5 partes. En la parte 1 tenemos, ¿no? Una empresa tiene sus objetivos. Y los objetivos requieren de capacidades para ejecutarse, ¿no? Requerimos ciertas capacidades para ejecutar nuestros objetivos. Entonces existe lo que es este modelo de capacidades de negocios, ¿no? Y luego tenemos lo que son, de esto se deriva, ¿no? Justamente los motivadores de negocio del data management, ¿no? ¿Por qué? Porque entre todas estas capacidades, todo ese modelo de capacidades que debemos tener, todas esas capacidades que debemos tener, entre ellas está la gestión de datos. Y de aquí se deriva, ¿no? Ah, ya, entonces necesito mejorar en esto, ¿no? Necesito mejorar en esto, entonces ya surgen mis motivadores. Entonces, el interés en mejorar tu gestión de datos conlleva a que estudies tus procesos de gestión de datos y que busques un marco en cómo evaluarlos, ¿no? Entonces, recurras a un marco de cómo evoluciona y cómo evaluar esos procesos, ¿no? Primero cómo evoluciona y luego cómo evaluarlos, ¿no? En el Data Maturity Assessment, ¿no? ¿No? Entonces, es eso, si se dan cuenta, va bastante linkeado a nivel corporativo, ¿no? Siempre hay que verlo así para ver ¿no? Para siempre ver el norte, ¿no? A dónde debemos ir, ¿no? Entonces, todo esto va bastante fuertemente linkeado en temas estratégicos de la empresa, ¿no? Y luego de evaluar, ¿no? La madurez, como recordamos, el objetivo es hacer el roadmap, ¿no? Para mejorar, ¿no? Justamente, ¿no? Para solucionar esa brecha que identificó, ¿no? Que se identificó del modelo de capacidades, ¿no? Entonces, y solamente a modo de comentario, antes de pasar a la parte 2, todo esto del tema de modelo de capacidades y entre otras cosas, están bueno, en el TOGAF y otros marcos
referencia de arquitectura empresarial, ¿no? Por ejemplo, este ciclo que ven acá ustedes, este gráfico de la derecha izquierda, es el gráfico ADM de TOGAF, que representa el ciclo de ADM, ¿no? Que es básicamente en inglés son las siglas de gestión bueno, administración de la arquitectura, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, eh, cuando una arquitectura sufre un cambio, ¿no? Una arquitectura empresarial, o sea, cuando vas a hacer un cambio empresarial, ¿no? Es como que vas a pasar de una arquitectura a otra, ¿no? Entonces, para que se entienda eso, ¿no? ¿Cómo pasas, digamos, cómo haces una innovación a nivel empresa, ¿no? Entonces, eso te responde el ciclo ADM, ¿no? Para hacer una innovación a nivel empresa no necesitas, o sea, lo que no quisieras es mejorar un siglo, ¿no? Mejorar una isla, ¿no? Con eso no mejoras una empresa, solamente mejoras un proceso. Para mejorar toda una empresa necesitas hacer un cambio profundo, ¿no? En toda la arquitectura en realidad, ¿no? Entonces, a ese nivel de cambios te ayuda a entender bastante el TOGAF, ¿no? O los marcos de arquitectura empresarial en realidad. Y hay toda una serie de pasos, ¿no? Como ven aquí. Pero en la parte de arquitectura de sistemas de información que tenemos, ¿no? Porque un cambio puede tener diversas aristas, ¿no? La arista del negocio, que tiene que conversar con la arista de sistema de información, con el pilar, tiene que conversar con el pilar de arquitecturas tecnológicas, ¿no? Y de aplicaciones. Pero en esta parte de arquitectura de sistema de información, tenemos al Damabook, ¿no? O sea, digamos que este es como que una parte, ¿no? Entonces, así lo podemos ver, digamos, tener una vista más big picture, ¿no? Más, digamos, un poco para ver el bosque, ¿no? Entonces, es eso. Si entendemos un poquito las bases de TOGAF, todo lo del Dama va a ser bastante, vamos a poder entender mucho, un poco más el Dama, ¿no? Inclusive. ¿No? Entonces, ¿qué es la arquitectura empresarial? Es el esquema mediante el cual se estructuran los componentes de una empresa, ¿no? ¿Cuáles son los componentes? La arquitectura de una empresa son los procesos, la información, las aplicaciones, tecnología y las personas, ¿no? Bajo guías y principios que delinean sus relaciones y evolución en el tiempo, ¿no? Orientado a dar valor en el negocio. ¿Y para qué sirve eso? Una de las aplicaciones de que sirve eso sirve para hacer transformaciones y grandes cambios en empresas. Puede ser transformación digital, puede ser gestión de datos, entre otras cosas. Bueno, en las actividades como tal, ahora vamos a ver justamente esta parte, el core ¿no? Un poco del core de la charla, pero ya hemos estado mencionando alrededor de la parte 1. Bueno, básicamente, como habíamos mencionado, el propósito de la evaluación es exponer, ¿no? Justamente las fortalezas y las oportunidades de mejora de los procesos, ¿no? No resolver problemas en un comienzo, ¿no? Porque es evaluación, recuerden, ¿no? Cuando evalúas, calificas, eres un jurado, ¿no? Entonces, es eso, no solucionas nada en un primer momento, ¿no? Luego de ser jurado, haces un diagnóstico y dices cómo debería mejorar, ¿no? El roadmap. Y luego ya es otro proceso, el tema de mejorar, ¿no? El proceso, ¿no? Bueno, luego tenemos la evaluación. Las evaluaciones son conducidas, bueno, suelen ser solicitadas por el negocio, ¿no? Justamente. ¿Por qué? Por el tema, todo el tema que hemos visto, ¿no? Todo esto decanta de un tema estratégico, ¿no? En realidad, ¿no? Por eso es que el negocio te pide normalmente, ¿no? O el negocio debería pedirlo, ¿no? Si el negocio no lo pide, deberíamos ahí ser proactivos en esa parte. Bueno, y bueno, uno de los objetivos más importantes de las actividades es tener un consenso, ¿no? En cómo estamos actualmente, ¿no? Nuestras en capacidades y qué debemos mejorar, ¿no? Justamente. Bueno, entonces, ¿qué necesita para hacer eso? Necesitamos un plan. Imaginemos que ya el negocio nos dijo, ya, vamos a hacer una gestión perdón, vamos a hacer una evaluación de nivel de madurez de la gestión de datos. Entonces, debemos planificar cómo lo vamos a hacer. Primero debemos definir los objetivos, ¿no? Necesito exponer fortalezas y oportunidades, pero ¿de qué, no? ¿De qué partes en específico? ¿A qué parte tengo que darle más importancia a la gestión de datos? Entonces, tengo que pensar ahí, ¿no? Luego escoger un framework, ¿no? Necesito un marco de nivel de madurez para basarme desde ahí, ¿no? Para hacer las calificaciones. Entonces necesito revisar los frameworks y ver cuál se adapta más a mis necesidades, ¿no? Puedes escoger el Damabook o todos los demás que mostré también, ¿no? U otros más que puedes averiguar inclusive. Bueno, luego el alcance, ¿no? Necesitas definir un alcance organizacional. De repente, solamente quieren mejorar los procesos de la gestión de datos del área comercial, ¿no? Suponiendo, ¿no? Puede ser eso. Entonces va a ir delineado a eso, ¿no? Entonces,
siempre hay un trade-off, ¿no? Entre generalidad y especificidad, ¿no? Entonces aquí es donde se ve eso, ¿no? Debemos saber cuál es nuestro alcance para justamente cumplir con el objetivo, ¿no? Pero el objetivo, ¿a qué va basado? A un tema de estratégico, ¿no? De conseguir la meta, ¿no? Entonces, para eso debemos saber, si, nos han mandado a evaluar nivel de madurez, pero ¿para qué, no? Entonces, es muy importante entender eso, porque eso, todo eso te alinea a todo lo demás, ¿no? Si entiendes bien eso, toda tu evaluación va a ir bien orientada, ¿no? Entonces, bueno, lo otro es definir bueno, el enfoque, ¿no? De la interacción. Bueno, en una empresa grande es difícil, ¿no? Mantener una línea de comunicación con todos e interacción, ¿no? Para evaluar, ¿no? Entonces, se suele crear workshops, ¿no? Entrevistas, ¿no? Para gerentes o subgerentes o jefes, etcétera. Encuestas, ¿no? O sea, cómo puedes hacer el diagnóstico? Te puede servir estas herramientas, ¿no? De estas interacciones, ¿no? Revisión de artefactos, ¿no? Artefactos pueden ser manuales, entre otras cosas. Y el plan de comunicaciones con lo que vas a justamente comunicarte, ¿no? Entonces, bueno, ahí ves justamente todo eso, ¿no? Y cuáles son, en qué debería escribir tus comunicaciones, el propósito, ¿no? Las personas deben saber para qué están evaluando eso. Si no, no le van a tomar la importancia de vida, ¿no? Y debes saber cómo eso va a realizarse, ¿no? Un poco para que haya orden, ¿no? Debes comunicar eso, cómo se va a realizar, ¿no? Cómo se van a involucrar ellos y tener un calendario, un cronograma mínimo, ¿no? De las actividades. Algo general, ¿no? Y para eso te sirve hacerte estas preguntas, ¿no? Puedes a ti mismo hacerte una introspección ¿no? O un brainstorming, ¿no? Con la gerencia y decir, ¿no? ¿Qué alcance tendrá, no? Entonces preguntaré eso, qué frecuencia tendrá, ¿no? ¿Cómo quieres la evaluación? Por nivel de madurez, basada en artefactos, capacidades o subcapacidades, ¿no? ¿Quiénes son los interesados en esta medición? ¿No? ¿Quién es el patronizador? ¿Qué harás con el resultado de la evaluación? Esa es muy importante. Esa creo que es la pregunta más importante de todas. ¿Qué harás con el resultado? Porque depende de eso se dimensiona todo. Ujú. Bueno, luego tienes la realización del nivel de madurez en sí, ¿no? Como tal. Entonces, ya cuando vas a realizarlo, cuando ya hiciste tu plan y todo esto, ya comunicaste y todo, tienes que recolectar información, ¿no? Y para eso te va a servir todo lo que habíamos visto, ¿no? Las entrevistas, ¿no? Los workshops, todo eso te va a servir ahí, ¿no? En base a tu enfoque de interacción que has determinado en la etapa anterior del planeamiento, acá vas a recolectar la información. Entonces, vas a realizar todo ello. Luego, lo que se va a poder realizar es el tema de justamente evaluar, ¿no? Hacer la evaluación como tal. Entonces, en esta etapa, básicamente lo que ves es lo que has recabado, la información que has recabado versus el modelo de madurez. Y ahí calificas, ¿no? Pero ¿en qué te calificas? Normalmente tienes que calificar bajo evidencia, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Los documentos son la evidencia, ¿no? De tu calificación, ¿no? Entonces, aquí existe una etapa también de documentación, ¿no? Se tiene que revisar también en los métodos de cómo se está calificando, ¿no? Tiene que haber reuniones de consenso, ¿no? Con los participantes interesados, ¿no? Para rankear, hacer los ratings de cada área del conocimiento, ¿no? Entonces, inclusive puedes poner pesos puedes modificar con pesos, ¿no? Puedes ponderar ciertas cosas basado en la importancia de cada criterio que escojas. Bueno, y básicamente es eso, termina la evaluación y luego tienes que interpretarlo y documentarlo, ¿no? Justamente eso nos lleva a la siguiente etapa, ¿no? La interpretación de los resultados. Una vez que hayas puesto el puntaje a todas las áreas del conocimiento, necesitas interpretar los resultados, ¿no? Entonces acá en la parte de interpretación básicamente es, bueno, identificar las oportunidades de mejora, ¿no? ¿Qué podemos mejorar, ¿no? Y qué acciones podemos hacer, ¿no? ¿Qué recomendaciones podemos dar para que migre al nivel de madurez que queremos? Y un poco el tiempo también, ¿no? Definir eso, ¿no? En otras palabras, en resumen, definir los next steps, ¿no? Los próximos pasos a seguir, ¿no? Ese sería el hiper resumen de esa parte. Eh, y bueno, entre otras cosas también tenemos que realizar el reporte y el resumen ejecutivo, ¿no? El reporte de la evaluación y el resumen ejecutivo.
Bueno, un ejemplo de interpretación de resultados, básicamente es esto. Si tú tienes un proceso, bueno, un proceso tiene una visión, necesitas unas habilidades para realizarlo. Normalmente se orienta en base a incentivos, ¿no? Y luego, bueno, ejerces poder sobre ciertos recursos y sigues un plan de acción. Y eso te da un cambio. Pero si te falta uno de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que interpretar también, ¿no? ¿Qué falta, no? Puede faltar uno o más cajas, ¿no? Pero si falta uno, surge alguno de estos, alguna de estas casuísticas, ¿no? ¿Qué pasa si falta, si tienes todo? Bueno, si tienes habilidades, incentivos, recursos y plan de acción, pero no tienes visión. Hiciste confusión, ¿no? O sea, tienes todo, pero no sabes a dónde vas, ¿no? O sea, probablemente no vayas a ningún lado porque no tienes una dirección a dónde ir. Si tienes visión, pero no tienes las habilidades, o sea, tienes que, ¿no? Incrementar eso, va a dar ansiedad, ¿no? Imagínate que de repente no hayas capacitado a nadie en gestión de datos y digas, mira, la persona A va a ser, esta persona X va a ser, va a dirigir la gestión de datos en toda la organización, pero no has capacitado al personal, ¿no? Va a sentir ansiedad, ¿no? Porque tiene todo, pero no tiene las habilidades. Entonces, lo único que vas a hacer vas a ocasionar ansiedad porque quieren lograr algo y no pueden, ¿no? Les falta esa habilidad. Si no tienen incentivos, el cambio va a ser muy lento, ¿no? Muy gradual, ¿no? Si no tienes los recursos, va a haber frustración porque tienes todo, tienes conocimiento, la visión, los incentivos, el plan de acción, pero no hay recursos para hacerlo. Eso frustra, ¿no? ¿No? Entonces, y si no tienes el plan de acción, bueno, no se puede hacer mucho, ¿no? Si no tienes un plan de acción que seguir, ¿no? Probablemente se va a cometer muchos errores. Entonces, es eso, hay que tener en cuenta estos componentes. Bueno, y luego, una vez interpretado los resultados y todo eso, ya creas un plan de acción como tal, ¿no? Creas un programa para las mejoras, ¿no? Entonces, en esta parte es básicamente tu conjunto de recomendaciones con fechas y todo esto establecido, ¿no? Ya de una forma mucho más sistemática, ¿no? Entonces, podríamos decir que es el resumen. Y bueno, identificar, bueno, en esta parte tiene dos subpartes. Una es identificar las acciones y crear el roadmap. Y la otra parte es la final de esta parte 2 de las actividades que debemos realizar es siempre reevaluar, ¿no? El nivel de madurez, ¿no? Cada cierto tiempo debemos reevaluar. Terminamos de hacer el plan, ¿no? De este plan, ejecutamos el plan para mejorar la gestión de datos y luego tenemos que reevaluarla, a ver si hemos cumplido, ¿no? De repente hemos cumplido o no lo hemos cumplido en algunos casos. Eso debe de ser evaluado, ¿no? ¿Es eso? Bueno, y en resumen acá lo pueden ver en una gráfica, ¿no? Todo empieza con el planeamiento de la evaluación. Luego hacen lo que es justamente realizan la evaluación de nivel de madurez. Luego interpretas los resultados que te salen, ¿no? ¿Qué está faltando, no? ¿Qué caja me está faltando, no? Justamente el ejemplo de las cajas que vimos. ¿Dónde están los gaps, no? ¿Qué oportunidades hay de mejora? Y luego crear el plan, ¿no? Ya todo organizado, crear el programa, ¿no? Y luego una vez creado, ya se va a ejecutar, alguien se encarga de ejecutarlo y todo esto, y luego recién ya reevaluarlo, ¿no? Y es un ciclo, ¿no? Podrías hacer esto varias veces, ¿no? Dependiendo, ¿no? De las necesidades de tu organización. Y en herramientas tenemos, bueno, tienes como herramienta el framework que vas a usar, tu plan de comunicaciones, ¿no? Cómo te vas a comunicar con el resto, tus herramientas colaborativas, muy importante, y tus repositorios de metadatos y tu gestión del conocimiento, ¿no? Con todo esto vas a rescatar conocimiento, pero necesitas cómo gestionarlo, ¿no? Para que no se pierda, ¿no? De repente un personal rota el personal, ¿no? Entonces, o de repente el personal que era testigo rotó, el que dirigía el programa de datos rotó, etcétera, etcétera, y al final todo el conocimiento se lo llevaron y la empresa se queda sin eso. Entonces, para que exista cambios sostenibles, tiene que haber una gestión del conocimiento, ¿no? Que es otro, bueno, hay frameworks para eso, ¿no? Es otro framework, ¿ya? Pero es importante, ¿no? Gestionar el conocimiento organizacional, porque si no, en cada rotación vamos a retroceder, ¿no? Es eso. Y las técnicas empleadas, básicamente son seleccionar, ¿no? El framework donde vamos a requerir esto, ¿no? Un framework
de madurez, ¿qué características tiene? Tiene que ser comprensible y accesible a todos, ¿no? Todos deben entenderlo, ¿no? El contador, el data science, el ingeniero de datos, el ingeniero de sistemas, etcétera, ¿no? El abogado, todos tienen que entenderlo, ¿no? Tiene que ser flexible, extensible, tiene que darte la ruta al futuro, tiene que haber un equilibrio entre ser específico y ser agnóstico, eh, tiene que haber un nivel de tiene que haber un nivel de abstracción y detalle, o sea, tiene que haber un trade-off ahí también. No es prescriptivo así propiamente dicho, te da las pautas, las guías, todo, pero no te da la receta de cocina, ¿no? Entonces uno hay que levantar la receta de cocina, ¿no? Entonces, es eso, no es prescriptivo. Se organiza por tópicos, sí, porque necesitas, ¿no? Evaluar cada área de conocimiento individualmente y también grupal, ¿no? Pero necesitas esa separación para focalizar el proceso que vas a mejorar. Tiene que ser repetible, lógicamente, ¿no? Lo que habíamos visto ya antes. Tiene que tratar de ser neutral, ¿no? Tiene que ser tecnología neutral, ¿no? No puede ser algo, justamente era lo que te decía, ¿no? Hay Dama dice claramente que no recomienda escoger el marco de un vendor para, al menos para esta parte no, para evitar esos sesgos comerciales. Bueno, y tiene que haber siempre entrenamiento, ¿no? Para asegurar las habilidades para el cambio, ¿no? Y bueno, el framework, el Dama también tiene su framework y ya hemos visto todas las dos áreas de conocimiento, ¿no? Así que eso ya lo hemos visto en a lo largo de todas las sesiones. Y las guías de Dama básicamente te indica los riesgos, ¿no? ¿Qué riesgo pueden haber? ¿No? Y la mitigación, ¿no? Cuando quieres hacer esta evaluación, puedes ponerte a diversos riesgos. La gente no puede que no le guste participar, ¿no? Puede que haya inexperiencia en Dama, puede que haya falta de conversación sobre datos, ¿no? O sea, falta esa comunicación, ¿no? No mucha gente habla de eso. Existe un enfoque muy acotado, existen sistemas inaccesibles, surgen sorpresas tales como cambios en la regulación. Entonces, todos esos riesgos, el DAMA ya tiene una recomendación, cómo mitigarlos, ¿no? ¿Cómo haces participar a la gente, ¿no? Socializas los conceptos relacionados con la evaluación, ¿no? Mencionas los beneficios, ¿no? Haces conciencia, ¿no? Generas conciencia sobre por qué deben hacerlo, ¿no? Entonces, con eso ya motivas la participación. Y así, ¿no? Falta de experiencia en DAMA, usas capacitaciones, ¿no? Falta de conversación sobre los datos, relacionas DAMA con problemas o escenarios de negocio, ¿no? En el fondo es tratar de hacer entender a la gente que es necesario. Y así, ¿no? Justamente, ¿no? Luego, a ver, estamos contra el tiempo, ahí para acelerar esta parte. Luego, el tema de la organización y la cultura del cambio, ¿no? Básicamente, eh, todo esto de aquí, en el fondo, es gestión del cambio, ¿no? Entonces, mejorar el nivel de madurez de la gestión de los datos incluye hacer cambios en procesos, métodos y herramientas, ¿no? Con estos cambios, la cultura también va a cambiar, ¿no? Y hay que ser consciente de ello, ¿no? Entonces debemos todo el tiempo tener presente que este tema también es cultural, ¿no? Debemos eh, tener en cuenta que va a haber un cambio en la cultura y debemos propiciar a ella, ¿no? Entonces, lo otro es el tema, bueno, la organización, bueno, la transformación cultural empieza cuando reconocemos, ¿no? Que las cosas pueden ser mejor, ¿no? Si existe un conformismo en la organización, difícilmente va a haber motivadores para hacer algo, ¿no? Pues eso es importante, ¿no? Medir, justamente estas funciones de medida típicamente implican cambio, ¿no? Bueno, es importante medir todos los cambios que hagamos para poder saber si estamos logrando los objetivos. Y básicamente, bueno, entre otras cosas, un marco de madurez, no, la evaluación de la madurez de la gestión de los datos, te da una escala y te provee un roadmap, ¿no? Te da unas pautas para el roadmap, mejor dicho, ¿no? De mejora. Y eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? De los procesos, ¿no? ¿No? Cómo evolucionan los procesos, y esto es lo que te da el DMMA, ¿no? Depende de qué DMMA escojas, vas a poder obtener diversas recomendaciones, ¿no?
Bueno, y por último, la gestión del gobierno de la madurez, ¿no? Entonces, como toda área de conocimiento, tenemos que gobernarla, ¿no? Para que sea sostenible, ¿no? Porque si yo evalúo ahorita y después hay una rotación y después ya nadie, los que estaban liderando esto se fueron, entonces retrocedemos, ¿no? Entonces tiene que haber un gobierno de esto, empezando por la supervisión, ¿no? Bueno, típicamente DMA es una parte, ¿no? De un conjunto de actividades de gobierno, ¿no? Entonces, debemos ser conscientes del ciclo de vida, ¿no? El ciclo que hemos visto, ¿no? De planear, ¿no? Y luego hacer la evaluación, interpretar, plantear el roadmap, reevaluar, ¿no? Y debemos supervisar que se realice, ¿no? Y eso ya debe estar estandarizado. Entonces, justamente de eso habla el 6.1, ¿no? La supervisión del proceso de MMA, ¿no? Entonces, básicamente esto se le encarga a un área de gobierno de datos, o puede ser un comité de datos, etcétera, ¿no? Pero tiene que ser o bien un área relacionada con datos, puede ser el CDO también, ¿no? Hay un gestor. Bueno, el proceso tiene que estar esponsoreado por alguien de alta dirección, es preferentemente de alta dirección. Entre otras cosas, siempre debemos definir el alcance, ¿no? del DMMA, ¿no? Y debe estar supervisado, ¿no? Y bueno, básicamente, cada función, ¿no? Involucra en los procesos, ¿no? Tiene voz en la ejecución, métodos, resultados y roadmap, ¿no? Entonces, debemos ser conscientes de ello. Y bueno, para todo esto también tenemos las métricas, ¿no? En las métricas tenemos los ratings que hacemos en la evaluación de nivel de madurez. Tenemos el ratio de cambio, ¿no? Y bueno, ya si queremos ir más a profundidad, ¿no? Podemos ver cómo están variando, ¿no? En el nivel de madurez, cómo estamos cambiando, ¿no? Podemos tener una exposición al riesgo, los gastos de la gestión, ¿no? ¿Qué tan costoso es hacer todo esto, ¿no? También es una métrica, ¿no? ¿No? Y los inputs del MMA, ¿no? ¿Cuántos son? Más o menos para tener mapeado cuánto esfuerzo me trae, ¿no? Y es eso, ¿no? Entonces esto nos da un poco las pautas del gobierno de realizar la madurez, de evaluación de madurez, ¿no? Para que sea sostenible, ¿no? Para asegurar esa sostenibilidad del tiempo, ¿no? Bueno, y esa sería la exposición de hoy. Muy bien, gracias por su atención y estoy atento a cualquier pregunta. Muchas gracias, Kevin. Bueno, ahí tenemos a Hernán con la mano arriba. No sé si tienes alguna pregunta, Hernán, o alguien que tenga y nos la puede compartir por el chat. Hola, sí, sí, muchas gracias primero a Kevin por la excelente exposición. Creo que es muy completa y sensibiliza mucho sobre la importancia de la labor de poner como en el top de la discusión el tema de la correcta administración de datos. Justo iba a dar o más bien iba a comentar una situación que se me presenta en el trabajo y que viene al lugar para esta exposición, y es cuando por algún motivo a ti te llega una asignación relacionada con, por ejemplo, vamos a decir algo, normalización de información para fines comerciales. Vamos a suponer que esa información se tratará de los nombres de ciertos comercios que en una base de datos vienen sucia y que hacen que sea difícil hacer un análisis por core de negocio, categoría de negocio o mercado objetivo, pues porque los nombres vienen mal. Eso generalmente ocurre porque desde las fuentes iniciales el dato no se aseguró en su calidad. Y usualmente tenemos, digamos, una historia de datos que ya vienen sucios y que es necesario subsanar. ¿Cómo hacemos para que esas asignaciones no recaigan simplemente en la cabeza, digamos, de un doliente que asume como toda esa carga operativa de sanear los datos, pero que en realidad no está generando una transformación cultural porque se sanearán esos datos y nuevos datos sucios seguirán llegando si no se le da una solución de raíz al tema? Entonces, ¿cómo posicionar ante los diferentes tomadores de decisiones en la organización
que es que este no es un asunto de voluntades particulares o de esfuerzos particulares, sino que es un asunto que debería obedecer como a un norte más estratégico de la organización. ¿Cómo realmente se puede lograr ese nivel? Ujú. Porque lo que uno Claro. siente es que termina cayendo en uno como una responsabilidad que si bien uno puede ayudar Ujú, a solucionar, pues no va a dar como la... ujú. Sí, Ajá, es eso. sí. Respondiendo a esa pregunta, si revisamos el DAMA capítulo 13, vamos a encontrar la gestión de calidad de datos, ¿no? Entonces lo que comentas de que la información viene con mala calidad, lo podemos encontrar ahí. Ahora, básicamente, allí es todo ese tema de la calidad de datos se descentraliza en diversos roles, ¿no? Entonces, para esto, básicamente la gestión de calidad de datos se soporta en base a otras gestiones, como es la gestión de metadatos, el mismo gobierno de datos, que existe un gobierno de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que para que tengas esa práctica de gestión de calidad de datos, necesitas justamente, digamos así, un mínimo gobierno de datos. Es decir, necesitas que esté definido el data steward, necesitas que esté definido el brazo operativo de las personas que van a dedicarse a esta limpieza, ¿no? A esta evaluación de la calidad, a este seguimiento, a esta parte operativa, ¿no? Eh, por otro lado, necesitas a los data owners para que vean un poquito más ya a nivel táctico, ¿no? No tan operativo, todo ese tema de la gestión de calidad de los datos. Y todo esto, como vemos en el capítulo 1 de gestión de datos, vas a ver, encontrar diversos marcos de cómo se puede esto institucionalizar a nivel de empresa, ¿no? Hay gobiernos de datos federados, ¿no? Centralizados, inclusive tipo mayas, entre otras cosas, ¿no? Donde toda esta, digamos, todo este proceso que se realiza en, digamos, en diversas áreas, cómo se centraliza a algo más estratégico, ¿no? Entonces, cómo se hace esta estructuración. Entonces, eso también te da la respuesta en este capítulo. Entonces, eh, pero básicamente, ¿cómo se realiza eso? Como habíamos dicho, ¿no? En la parte aquí también, en esta exposición, todo nace de evaluar la necesidad, o sea, todo nace de la empresa, ¿no? Esta gráfica se cumple en realidad para casi cualquier cosa, para casi cualquier proceso, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, la empresa tiene los objetivos, ¿no? De repente quiere hacer, imagínate, ¿no? No sé qué tipo de empresa era la que, no recuerdo qué empresa me mencionaste, pero vamos a suponer que quiere hacer proyectos de índole comercial, ¿no? Quiere hacer, fidelización de clientes con técnicas avanzadas de analítica, ¿no? Entonces, dentro de sus objetivos está usar tecnologías para aumentar, para retener clientes, ¿no? ¿No? Esa es una de las metas, digamos. Ya. Luego ves en las capacidades que debes tener y te das cuenta que las capacidades tecnológicas de repente las tienes, pero tus datos están mal gestionados. Y luego, ¿qué evalúas? Que la calidad está, una de las principales cosas que están mal es la calidad, ¿no? De repente ya tienes tu data warehouse o tu lakehouse, la arquitectura que tengas. Entonces, pero tu calidad de datos no está suficientemente madura como para comenzar a explotarla a ese nivel. Entonces, eso se convierte en un motivador de negocio. Mira, existe esa necesidad que el negocio requiere para cumplir sus objetivos. Entonces, ahí conviertes ese tema de calidad de datos en estratégico, ¿no? Pero el diseño estratégico viene desde arriba, ¿no? Viene, si te das cuenta, ¿no? De Entonces, acuerdo. ahí, sí. Entonces, a raíz de eso, viene el business driver, ¿no? Lo que siempre vemos en cada primer capítulo en cada capítulo de Dharma Book, siempre vemos al comienzo los business drivers, ¿no? Entonces, esto linkea con eso, ¿no? Y justamente, ¿cuál es el motivador de la calidad de datos? De repente, hacer esos tipos de proyectos y en base a eso focalizas, ¿no? Recordemos que la calidad de datos en el mismo framework te menciona, o sea, no te dice que hagas es imposible recomendar a una empresa que haga calidad de datos sobre el 100% de sus datos. ¿Por qué? Porque no es óptimo, ¿no? Porque tus costos van a ser muy altos y tu capacidad para mantener eso en el tiempo va a haber muchos esfuerzos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el tema de calidad de datos? Que se prioriza, ¿no? Hay data de criticidad alta, baja, media, ¿no?
Entonces, es eso. Todo ese alineamiento estratégico viene de las necesidades, como tú dices, ¿no? Como mencionas. Eh, ¿No? ¿Cómo se alinea eso? En base a esta parte de aquí, ¿no? De la izquierda. De acuerdo, de acuerdo. Mencionabas también el tema de enfocar como la explotación de los datos como de Ajá, un activo estratégico, ¿no? Entonces, muy alineado a claro, eso de encontrar como ese trade-off entre lo que le voy a invertir al saneamiento de los datos y lo que claro, de cara a negocio voy a obtener. exacto, sí. Por eso siempre hablamos por eso siempre es bueno tener el tema de los casos de uso, ¿no? Casos de negocio, porque eso va bastante linkeado a los business drivers. O sea, ¿cómo aseguras digamos, ¿no? Que tu mejora que deseas realizar en temas de datos, ¿no? Algún tema de la gestión de datos, que puede ser calidad u otras cosas, ¿cómo aseguras que tenga esa fuerza, ¿no? Que las personas se inclinen, eh, eh, reflejando los business drivers, ¿no? Este es tu link entre los intereses de toda la empresa, ¿no? De la gerencia. Ese es el enlace entre eso y los esfuerzos en la gestión de datos, ¿no? En cualquiera de sus áreas del conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, quieres hacer una mejora en la arquitectura de datos, pero tú le explicas técnicamente al gestor, pero te entenderá 10% de lo que le dice de repente, ¿no? Entonces, pero no tiene, digamos, bueno, parece bien, pero no es necesario por ahora, de repente te puede decir. ¿No? Porque no entiende de repente, ¿no? De repente la mejora que puede hacer. Pero si tú le indicas de repente proyectos que podría realizar con eso y monetizas, ¿no? Entonces ya es otro enfoque, ¿no? Ya creas un business driver, ¿no? O no lo creas, sino lo muestras, ¿no? Lo Muestras que existe, explicitas. Ujú. ajá, exacto, lo tangibilizas y al momento que haces eso, automáticamente van a querer realizarlo, ¿no? Porque el jefe a su vez tiene su jefe y si se cumplen las metas de la empresa, todos van a estar contentos, tanto el jefe como el jefe de tu jefe y todo lo demás, y, y toda la empresa en realidad, ¿no? Y los accionistas y todo esto. Entonces, es eso, ¿no? Ese es el enlace, con los business drivers. Ujú. De acuerdo. Mil gracias, súper oportunos todos esos comentarios. Bueno, muchas Ajá. gracias por tu pregunta, Hernán. Estamos con el tiempo. A ver, Danila tiene una preguntita, si la podemos hacer rápido. Ajá. Eh, pues yo quería era como complementar algo, o sea, yo no tengo experiencia en datos, pero yo tenía un caso en mi trabajo anterior en que yo tenía que recibir informes de Ujú. 60 universidades diferentes y en Ujú. esas universidades cambiaba mucho el personal y digamos que uno por llamada, y ellos trataban de evitar o no enviaban el informe porque no sabían cómo hacerlo, o lo enviaban mal hecho y uno trataba de entrenar a alguien por teléfono porque estaban en otras ciudades y Ujú. aprendían un poquito y de pronto esa persona la cambiaban de ahí y llegaba otra y otra vez el mismo problema. Ujú. Pero el problema era el caso era muy similar, la calidad de la información era pésima. Y como eso generaba como fricción, empezaban a no enviar la información. Y la solución que nos dio, pues nos mejoró mucho los indicadores, o sea, no lo resolvió del todo, pero yo creo que aplica o puede tener fu- ah, será un caso como sencillo de hacerlo, fue hacer un video tutorial, Ujú. más o menos duraba 5 minutos, en que se le explicaba a la persona, porque como el personal cambiaba, o el que llegara y que que preparara ese informe para enviárnoslo, se le decía, usted entra a nuestra página, usted hace clic aquí, descarga este campo, lo copia, lo pega, y en estos campos usted va a llenar su información, la pega ahí y nos la envía. Y con eso, yo pues, era una entidad pública y yo me demoré más o menos como 4 meses en convencer a los jefes que en vez de yo estar llamando por teléfono y enviando correos todo el tiempo para perseguir a la gente para que viera el informe, que me diera ese tiempo para hacer el video tutorial y eso mejorara la calidad de la información y que cualquier persona que llegara viera el video y en media hora pudiera realizar el informe y eso nos mejoró los indicadores muchísimo
Y esa es pedagogía, enseñar a los que están participando del momento, del momento en que se ingresa el dato, del momento en que se transforma o que se envía, que lleve la calidad, porque todos van a darse cuenta que eso va a eliminar, va a reducir la fricción y los problemas que genera la mala calidad de los datos. Claro, Entonces, y eso se demora un tiempo uno en hacer la investigación, la producción, grabarlo, pero son 5 minutos que cualquiera puede repetir y ver y ayuda muchísimo. No sé si se puede implementar, pero en ujú. algún caso seguramente sí. Sí, eso va linkeado a muchos conceptos. Eh, entre otras cosas, eso va linkeado bastante al tema de gestión de conocimiento, ¿no? Cuando hay problemas de rotación de personal alto, es importante gestionar el conocimiento, ¿no? Porque puede, digamos, exponerse a errores, tanto o sea, procesos que involucren gestión de datos, que involucren datos, u otro, cualquier proceso, ¿no? Cualquier otro proceso. En primer lugar, eso. Entonces, al hacer el video, estás, digamos, haciendo una parte, ¿no? Digamos, un entregable de una gestión del conocimiento que debería haber ahí, ¿no? En la empresa, ¿no? Entonces, es eso. Eh, y justamente eso también va relacionado, ahí como indica David también en el chat, va bastante relacionado a lo que hablamos al comienzo, ¿no? Para que un éxito sea repetible y definido y, ¿no? Optimizado, tiene que pasar por un nivel de madurez, ¿no? Entonces, al realizar el video, es como si hubieras definido un estándar, ¿no? De repente nadie lo está controlando o gestionando con KPIs, pero ya al menos ya existe un estándar, ¿no? O una mínima disciplina, ¿no? De repente como lo queremos ver, ¿no? Como nivel 2 o 3, pero al menos ya existe algo. Entonces, maduró el proceso, ¿no? De crear un proceso así inicial, ¿no? Donde depende del éxito de individuos, ¿no? Así por separado. Ya se vuelve algo repetible, ¿no? Entonces mejora el proceso. Y al mejorar el proceso, se optimiza todo lo demás, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Entonces, es eso. Ese caso que mencionas lo puedes analizar diversas aristas, ¿no? Lo puedes analizar desde la gestión del conocimiento, lo puedes analizar desde el nivel de madurez de procesos, lo puedes analizar también desde un gobierno de datos, ¿no? Desde el tema de haber establecido funciones y roles, ¿no? De personas que tengan custodia sobre los datos. Si hubiera existido eso, hubieran detectado ese problema, y se hubiera tomado el plan de acción. O sea, claro, es un problema que tiene muchos lentes, ¿no? Dependiendo de qué lentes nos pongamos, puede, puede haber diversas, digamos, una diversa conversación, ¿no? Depende de qué lentes nos pongamos. Pero al final, la recomendación es esa, ¿no? De mejorar el proceso. Si se dan cuenta, al final todos son procesos, ¿no? La gestión de datos son procesos, todos son procesos al final. Entonces, es eso, ¿no? Ujú. Listo. Sí, justo como comentabas, ¿no? Lo ideal sería de que todas las empresas tengan un gobierno de datos, pero es que no lo tienen, ¿no? Y recién cuando empiezan a aparecer este tipo de problemas, que cuando realmente se dan cuenta que les afecta lo que genera en su proceso, a lo que generan, no sé, sus ganancias, ahí es donde recién, oye, nos falta eso, ¿no? Es algo que nos junte todo. Kevin, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos los que se han quedado hasta este momento. Los invitamos a la próxima semana. Vamos a tener nuestro siguiente capítulo y uno de los últimos. Y además, invitarlos a que el día de mañana se unan a nuestra sesión. Vamos a tener otra sesión, pero del grupo de lo que es Airflow y también del grupo de Spark. Invitarlos a que sigan en las redes sociales, porque hoy tenemos todos los cursos. Se están habilitando el curso de inglés. Vamos a tener también el curso de Azure, Power BI. Estamos con las sesiones de AWS y pronto se vienen unos cursos muy interesantes. Así que mañana los esperamos en Airflow y Spark. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Kevin. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta Gracias. luego. Chao, chao. Gracias, Kevin. Gracias a todos.